Penguin Random House Grupo Editorial Audio presenta Un lugar llamado Libertad, de Ken Follett, narrado por Xavier Fernández. Dedicado a la memoria de John Smith. Estuve haciendo mucho de jardinero cuando me trasladé a vivir a Highglen House, y así fue como encontré el collar de hierro. La casa se estaba desmoronando, y en el jardín abundaban las malas hierbas. Una anciana medio loca había vivido 20 años allí y jamás le había dado una mano de pintura. Cuando muñó, le compré la casa a su hijo, el concesionario de la Toyota en Keckburn, la ciudad más próxima, situada a 80 kilómetros de distancia. Puede que ustedes se pregunten qué razón pudo tener una persona para comprar una casa medio en ruinas a 80 kilómetros de ningún lugar. Pero es que a mí me encanta este valle. Hay tímidos ciervos en los bosques, y hasta un nido de águilas en la cumbre del cerro. En el jardín me solía pasar el rato apoyado en el azadón, contemplando las laderas verdeazuladas de las montañas. Pero también cavaba un poco. Decidí plantar unos cuantos arbustos alrededor del cobertizo, porque el aspecto del edificio no es muy agradable. Paredes de chilla sin ventanas, y yo quería disimularlo. Mientras cavaba la zanja, encontré una caja. No era muy grande, aproximadamente del mismo tamaño de esas cajas que contienen 12 botellas de buen vino. Tampoco era bonita, simple madera sin barnizar, ensamblada con unos clavos oxidados. La rompí con la pala del azadón. Dentro había dos cosas. Una de ellas era un viejo y voluminoso libro. Me emocioné mucho al verlo. A lo mejor era una Biblia familiar con una intrigante historia escrita en la guarda, los nacimientos, las bodas y las muertes de personas que habían vivido en mi casa 100 años atrás. Pero sufrí una decepción. Cuando lo abrí, descubrí que las páginas se habían convertido en pasta. No se podía leer ni una sola palabra. El otro objeto era una bolsa de hule. También estaba podrida, y cuando la toqué con mis guantes de jardinería se desintegró. Dentro había un anillo de hierro de unos 18 centímetros de diámetro. Estaba deslucido, pero la bolsa de hule había impedido que se oxidara. Su apariencia era muy tosca, y probablemente lo habría hecho un herrero de pueblo. Al principio pensé que era una pieza de un carro o un arado. Pero, ¿por qué motivo alguien lo había envuelto en un hule para que se conservara? El anillo estaba roto y doblado. Pensé que a lo mejor era un collar de algún prisionero y que al fugarse éste había sido cortado con alguna pesada herramienta de herrero y doblado para poder sacarlo. Me lo llevé a casa y empecé a limpiarlo. Como la tarea resultaba muy pesada, lo dejé una noche en remojo en un producto antioxidante, y al frotarlo a la mañana siguiente con un trapo, apareció una inscripción. Estaba grabada con unas plumadas muy anticuadas, y tardé un poco en descifrarla. Pero decía lo siguiente: este hombre es propiedad de Sir George Jamieson de Fife. Annus Domini 1767. Lo tengo aquí, encima de mi escritorio, al lado del ordenador. Lo utilizo como pisapapeles. A menudo lo tomo, lo manoseo y vuelvo a leer la inscripción. Si el collar de hierro pudiera hablar, me pregunto, ¿qué historia contaría? Primera parte. Escocia. 1. La nieve coronaba los cerros de Highglen y cubría las boscosas laderas con manchas nacaradas, como una joya sobre la pechera de un vestido de seda verde. Al fondo del valle, una rápida corriente bajaba entre heladas rocas. El fuerte viento que soplaba tierra adentro desde el mar del norte llevaba consigo tormentas de aguanieve y granizo. Para acudir a la iglesia por la mañana, los gemelos Malachi y Esther McCash seguían un camino en zigzag que discurría por la pendiente oriental del valle. Malachi
Sample complete. Ready to continue?